Ya tengo el gusto de recibir a mis dos invitados aquí en piso. Por un lado, el señor Santiago Gómez, comidenco, investigador de la Facultad Politécnica UNA, y también Pastor Pérez Estigarribia, investigador biólogo. Vamos a estar hablando acerca de los resultados de un proyecto que busca predecir la tasa de incidencia del dengue a través de un modelo matemático. Es un trabajo en conjunto con CONACYT, así que ya los recibo para que me comenten más detalles. Muy buenos días y bienvenidos. Buenos días. Bueno, ¿cómo están? Y bueno, para saber un poquito acerca de toda esta investigación, los resultados que dan con relación a la incidencia del dengue, para saber detalles y empezamos a hablar desde cero. Ya, perfecto. Bueno, originalmente el proyecto se pensó como para tener un modelo de incidencia del dengue. Finalmente resultamos teniendo dos, luego de evaluar toda una serie de modelos posibles que es lo que hemos estado haciendo gran parte del tiempo y con diferentes series de datos. Entonces, tal vez convendría ir un poco atrás en el tiempo. Este es un proyecto que duró 2 años y medio. Perfecto. Y antes de esto no se había hecho un modelo matemático de incidencia o de qué tanto dengue vamos a tener. Y por eso fue que se pensó empezar por el conocimiento de cosas básicas como la biología del mosquito, que aquí Pastor nos puede refrescar un poco la memoria de cuáles son los aspectos principales. Bueno, cuando decimos dengue, de hecho que ya nos asustamos, ¿no? Porque tenemos ese trauma con el dengue, ¿no? De todas las consecuencias que trae en el ser humano, digamos, que uno padezca del dengue, de la transmisión. El dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito vector. Y como la mayoría seguramente tiene conocimiento, no existen vacunas para este tipo de virus. El mosquito que transmite el dengue es el Aedes, que es un mosquito muy peculiar. Es un mosquito que en realidad viene desde África. Nos visitó desde África y colonizó nuestro continente. Y tiene la peculiaridad que es un mosquito que se adapta muy bien a las condiciones de vida humana. Entonces ellos viven entre nosotros y están bastante bien adaptados a esas condiciones. Claro, se fueron adaptando, ¿no? O sea, al clima aquí de Paraguay. Inclusive creo que hace un tiempo atrás es que se decía que el mosquito a tal altura ya no puede estar, pero parece que suena en ascenso inclusive, ¿no? O sea, ya tienen esa inteligencia, parece. Además es un mosquito que no solo transmite el dengue, sino que puede transmitir varias enfermedades virales, como Zika, chikungunya. Entonces, la mejor estrategia para evitar epidemias de ese tipo de enfermedades es directamente tratar de controlar controlar al vector. Bueno, ¿y cómo es esa situación matemática, digamos? ¿Cómo empezaron a investigar a través de las matemáticas la incidencia? Ya. Bueno, lo que necesitábamos era datos reales acerca, por ejemplo, de los pacientes que se presentan en las diferentes instituciones. Me dicen que tenemos unas gráficas hospitalarias, ¿verdad? Sí, tenemos gráficas para poder ir. Ahí tenemos, ese es uno de los modelos que se han sacado. Y el paciente viene y es entrevistado, digamos, por el médico. El médico toma los datos de cuáles son sus diferentes síntomas y, llegado el caso, se le somete al paciente a las pruebas correspondientes. Y todo eso se registra, es un sistema que lo tiene en funcionamiento el Ministerio de Salud. Entonces obtuvimos una cantidad bastante grande de datos que nos permitió hacer una evaluación inicial buscando, por ejemplo, ver cuáles son las variables más relevantes. Algunos datos se refieren a la persona, por ejemplo, la edad, el sexo. Otros datos se refieren al lugar donde vive, y todavía otros datos más son de los síntomas propiamente. Toda esa cantidad se obtuvo originalmente datos desde 2009 al 2013. Y sobre eso fue que trabajamos más durante casi todo este tiempo.
hasta que llegamos a modelos, por ejemplo, como este que está en la pantalla. Este es un modelo de árbol de decisión, el cual lo que hace es predecir si un paciente individual va a tener dengue o no, o tiene dengue o no, de acuerdo a sus características personales, al lugar de donde vino y a sus síntomas como paciente. Perfecto, pero hay diferentes tipos de dengue también, ¿no? Porque está, o sea, antes existía solo uno que te da dolor de vómitos, fiebre intensa, y después ya vino el dengue con sangre, ¿verdad? El valor del tipo de modelo que estaba mostrando, que se estaba mostrando recientemente, es la posibilidad de asistir en el diagnóstico, porque sucede con el que un paciente llega, las personas que tuvieron dengue saben que se van al hospital, y de acuerdo a los síntomas, el médico tiene que mandarle a hacer algunas pruebas para tratar de confirmar si es que tuvo o no dengue. Entonces, la función de este modelo en particular que estaba hablando Santiago es justamente, dado los síntomas que tienen, poder decir con cierta precisión si es que tiene o no el paciente para poder tomar recaudos necesarios. Entonces, son modelos que funcionan, modelos que se infieren a partir de los datos. Bueno, porque inclusive después vinieron tantos malestares por culpa del mosquito, ¿no? Sí. Que tuvimos la chikungunya también, o sea, diferentes... nos vimos diferentemente afectados por el mosquito, ¿no? Claro, toda esa serie de factores que andan alrededor del problema del dengue es que lo vuelven complejo. Uno diría, bueno, ¿y qué tanto problema el mosquito, verdad? Pero es que, como ya expresó Pastor, es una especie muy adaptable. Sí se sube en ascensores y cosas así, se sube también en colectivos, en autos, etc. Es muy práctico. Y bueno, lo tenemos en todas partes. Tenemos que en realidad darnos cuenta de que por eficaces que sean las medidas de eliminación de los criaderos, es muy probable que no se consiga extinguir al dengue. De hecho, no es ya eso lo que se está buscando hoy en día, ¿verdad? Sí. Sino que convivir con ellos más o menos. Como había comentado, este tipo de modelos son, en la academia le llaman modelos en base a datos. También hay otro tipo de modelados que son básicamente modelos más que uno va ideando matemáticamente y luego va probando si es que tienen capacidad de predecir. Como dijo el profesor, como dijo Santiago, hasta ahora fue muy difícil controlar las epidemias de dengue. Todas las estrategias que probamos fracasó. Y una de las estrategias que más de forma convencional se utiliza es, por ejemplo, usar insecticidas. Pero resulta que con el tiempo eso va perdiendo eficiencia, entonces lo que ocurre ahora es que en la academia, en términos científicos, en revistas científicas, se van proponiendo nuevos métodos. O sea métodos que ya no le hace efecto que le tenemos el insecticida encima. Hasta eso ya supera el dengue ahora. Según la Organización Mundial de la Salud, hasta 5 años uno puede utilizar un insecticida, luego tiene que encontrar un nuevo químico, un nuevo insecticida para que tenga eficiencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es anticiparnos a esa problemática, y lo que queremos hacer desde la academia es justamente buscar mecanismos, con este proyecto, buscar mecanismos de obtención, captación de datos de mejor calidad, para que podamos entrenar modelos que puedan hacer predicciones y además también crear modelos que nos permitan saber con qué estrategias podemos controlar mejor la epidemia, ¿sí? Porque en muchos casos sucede que estas estrategias, como son experimentales, son nuevas, uno no puede saber lo que va a ocurrir. Entonces ahí es donde los modelos entran a cumplir una función de que nosotros podamos equivocarnos en simulaciones en el computador y no nos equivoquemos en la vida real, en las estrategias de control. Bueno, y esas cifras que se manejan actualmente con relación a la población que padeció el dengue, ¿verdad? ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, en los diferentes años. Sí, es una cifra que ha variado bastante y yo creo que va a continuar así. O sea, el impacto, la fuerza que tiene cada epidemia es bastante variable. El 2013 fue un año particularmente difícil. Sí, pero ahora, en este momento, se está otra vez hablando de que se viene una gran epidemia.
por diferentes factores climáticos inclusive. El cambio climático tiene mucho que ver, ¿no? Y el cambio climático, Pastor está trabajando un artículo también sobre dengue en relación al cambio climático. Creemos que sí, pero uno diría, por ejemplo, en esta época que es relativamente seca, aquí se van a morir todos los mosquitos o cosas por el estilo. Sin embargo, lo que pasa es que quedan en latencia y las larvas son capaces de soportar, según se dice, hasta un año. Sí, hasta un año en un lugar apropiado. Ocurre que las hembras ponen los huevos en un lugar y eso se puede quedar seco. Y el huevo se queda enquistado ahí, se queda en latencia. Y uno de los experimentos que estuvimos realizando en un momento dado nos mostró, y eso también lo corrobora la literatura, hasta un año todavía esos huevos son viables, pueden eclosionar. Entonces puede no haber mosquitos, nosotros podemos matar todos los mosquitos, pero si están los huevitos ahí, llueve, se cargan los recipientes y vamos a volver a tener mosquitos. Entonces ese tipo de aspectos de la biología también nosotros tenemos que tratar de contemplar en las estrategias de control. Bueno, y ahora que se viene otra vez la época de calor intenso, de que nos sentamos más en el patio, estamos ahí afuera y ya notamos la cantidad de mosquitos, ¿no? Estamos en algún lugar así descampado y ya vemos que está la presencia de los mosquitos. A venir, sí. Y bueno, ¿cómo sería convivir? Entonces, si no se los puede liquidar, vinieron de África, hicieron la residencia, la nacionalización, después ya se naturalizaron paraguayos. Y yo diría que sí. Bueno, y convivir significa trabajar un poco como se está trabajando, esas mingas, esos trabajos de descacharrización, como le llaman, que consisten en eliminar los cacharros, los recipientes que puedan contener agua, sea limpia o sucia, porque el mosquito ya se adaptó a ambos tipos de agua. Claro. Eliminar o cerrar en lo posible todos esos recipientes es una manera de convivir con ellos, vale decir, convivir teniéndolos reducidos al mínimo. En la medida que nosotros facilitemos recipientes que van a contener agua, o sea, las cubiertas usadas, cosas, tazas, platos, todo eso que usamos en el hogar. Incluso hay una cosa que normalmente no la vemos o no la tenemos en cuenta, que es las canaletas. Las canaletas, el agua de lluvia se recoge allí. Muchas canaletas, las viejas por lo menos, pueden tener una irregularidad en su forma y entonces queda una pequeña lagunita de agua al terminar la lluvia. Y ese es un buen recipiente también. Un buen criadero, ¿no? Un buen criadero. Sí, sí. Es verdad. Entonces, el trabajo de minga no es fácil, pero yo creo que necesitamos como población de este país concientizarnos de que todo esfuerzo que se haga para eliminar criaderos es bueno. Y es la manera en que menos van a molestar estos mosquitos y menos dengue podemos llegar a tener. Hablando de mosquitos, tenemos una. Ahí tenemos uno volando. Sí. Recuerdo en Concepción, por ejemplo, hace años, hubo una acción bastante fuerte y estuvo, según entiendo, liderada por un sacerdote de allá y se trabajó mucho y se consiguió por un par de años estar un poco más tranquilo. Sí, entonces no estamos diciendo que todo ese trabajo del ministerio, el trabajo del CENEPA no sirven, sino que estamos diciendo que hay más acciones que se tienen que llevar a cabo. Claro, que realizar. Inclusive este tema que decía el biólogo también, que luego de 5 años, o sea, hay que cambiar cada 5 años el método, digamos, del insecticida, porque ya no les hace efecto. Sí. Y por ahí eso muchas veces se desconoce también, ¿no? Hasta esos puntos. Los dos métodos que se usan más para controlar es el uso de químicos y también la remoción de criaderos. Hay un proyecto en la Católica, Topadengue se llama, que se está enfocando en estudiar qué impacto tiene la remoción de criaderos sobre. Y por varios frentes estamos tratando de atacar la problemática. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en modelado una estrategia con una bacteria que se llama Wolbachia,
que lo que hace es que cuando esa bacteria infecta a los mosquitos no pueden transmitir el virus. Ya. Entonces... tenemos esto que dice impacto geográfico del camino del dengue. Sí, ¿En qué consiste? Estaba por pedir esta transparencia. Bueno, lo que ocurre acá, si ustedes se fijan en los puntos situados en el mapa, hay muchos puntos de color verde o verde claro en el sur del país. Sí. Significa que hay muy poco dengue. Y también en el norte, en Alto Paraguay y en Boquerón, lo mismo, ¿verdad? Pero en el centro, comenzando por Asunción, tenemos un punto rojo. En Asunción Y está el el rojo departamento intenso. central también, sí. También es punto de color rojo bastante fuerte. Y luego Cordillera, Paraguarí, Caaguazú son color naranja o amarillo. Amarillo está Canindeyú y Amambay. O sea que es como una curva. Que se va un poco hacia el norte. Y por eso le llamamos camino del dengue. Además, notando que si uno se fija, no tengo aquí los mapas del Brasil, pero si uno se fija en mapas del estado de Paraná y de Mato Grosso do Sul, que de la agencia brasileña que está haciendo estudio similar, también se ve una alta incidencia como continuando nuestro camino hasta llegar a la ciudad de San Pablo. Es decir, que el dengue viaja. Nosotros le damos un albergue en nuestro propio vehículo, sí, y lo llevamos, ¿verdad? Quizás no llevamos ningún mosquito, pero ya fuimos picados y estamos transportando el virus en nuestra sangre. Cuando lleguemos a destino, continuará el proceso, ¿verdad? Nos picará otro mosquito que estará repartiendo el virus ya en el lugar de destino. Claro, en cada destino, digamos. Sí. Pero la utilidad de este mapa, de este tipo de mapas, es que nos permite saber en dónde podemos esperar más cantidad de dengue, de casos. Claro. Y por lo tanto, a esos lugares deberíamos destinar más recursos. En lugar de que el ministerio trate de proveer todos los medios antidengue a los diferentes departamentos, ya se sabe ahora dónde convendría más. ¿Dónde se concentra más el dengue? ¿Dónde se concentra más? Entonces, claro, a partir de estos resultados matemáticos que ustedes tienen, la idea es el apoyo a las instituciones que se están encargando justamente de combatir al dengue. Sí. Y bueno, es lo que usted decía recién, hacer hincapié en que si el punto rojo flúor, está en Asunción, bueno, invertir más en el combate al dengue desde la capital hacia los lugares en donde está con menor incidencia. Sí, capital y central, evidentemente, y eso ya se sabía realmente, son los lugares más comprometidos con el dengue, y por tanto, no solamente el Ministerio de Salud, también la gente del Ministerio de Educación o de las entidades sociales, es donde más debemos insistir en hacer mingas, cómo organizar una buena minga y ese tipo de cosas. Es verdad. Sí. Bueno, ¿se estaría realizando un seminario también acerca de este tema? Sí, ¿O algún curso de capacitación? En realidad sí, no forma parte de este proyecto, pero tenemos previstos 2 eventos, en octubre uno y en noviembre el otro, en donde vamos a seguir trabajando en el tema. Yo creo que esos eventos se van a hacer un poco más amplios porque vamos a abarcar arbovirosis. Arbovirosis es toda enfermedad transmitida por artrópodos. Por artrópodos, ¿verdad? Sí, entonces van a venir expertos de varios países, incluso de Francia, y vamos a estar trabajando, continuando este trabajo. Excelente, bueno. Sí. La verdad que es muy interesante seguir hablando y bueno, seguir investigando también y tener los resultados adecuados para poder enfrentar toda esta situación y, como ya decían desde un principio, bueno, convivir con el dengue, ¿no? Que no se va a ver de un día para el otro, sino tomar las medidas necesarias desde la casa, desde el hogar, educando a nuestros niños, a nuestros chicos también en las escuelas, ¿no? Las campañas que son tan importantes también para concienciar y bueno, luchar entre todos por esto que nos aqueja hace años y que por lo visto que es interminable.
Sí, y bueno, yo creo que es controlable si es que la población está suficientemente Consciente. educada y bueno. Pero por el momento, terminado el proyecto, yo quisiera concluir diciendo que estamos muy satisfechos con los resultados. El CONACYT, que ha financiado este proyecto, nos ha dado su apoyo desde el primer momento y hemos incluso llegado a desarrollar nuevas herramientas matemáticas. Excelente. Que no las teníamos previsto hacer, pero por el camino surgió la necesidad y podíamos optar por, bueno, no hacer eso, pero nos pareció que el tiempo iba a alcanzar y afortunadamente tuvimos razón. Entonces se ha tenido la buena fortuna, digamos, en este proyecto de hacer toda una serie de publicaciones científicas a nivel internacional que incluyen esos desarrollos nuevos. O sea que, aparte de dar contribuir con un pequeño aporte para el combate nacional al dengue, estamos posicionando a Paraguay como un contribuyente más o contribuidor más a la ciencia universal. Yo creo que es también bueno. Es verdad, sí. Importante. La verdad que sí, muy positivo el resultado del proyecto que lo realizaron hace 2 años y medio, investigación, de mucho énfasis, me imagino que es día a día, porque una investigación no es de un día para el otro, sino que se ven los resultados a largo plazo. Así que los felicito y bueno, seguiremos hablando acerca de estos temas, ¿sí? Muchas gracias por esta invitación.